Esta emisora les da la bienvenida al programa Encuentros con la Filosofía, para conversar poniendo en duda nuestras certezas, con la participación abierta de profesores de la Universidad Politécnica Salesiana, de la Universidad Central del Ecuador, de la Universidad Andina Simón Bolívar. Encuentros con la Filosofía se difunde semanalmente por las emisoras universitarias Infinito Digital, Voz Andina Internacional y Radio Faxo. Abrimos nuestros micrófonos. Bienvenidos y bienvenidas al programa semanal Encuentros con las Filosofías. Les saluda Edison Aguilar Santa Cruz. Saludo a Tito Chela en la cabina de Radio Voz Andina Internacional. Saludo al invitado de esta semana, Carlos Rojas Reyes, estudioso del pensamiento marxista, especialmente en la reconstrucción de la dialéctica de El Capital, enfocado en repensar la conciencia de clase desde una perspectiva contemporánea. Simultáneamente estudia estética y ontología del pensamiento andino. Doctor en estudios culturales latinoamericanos, ex docente de filosofía de la Universidad de Cuenca y en la Universidad de la SUAY. Sus publicaciones: Introducción al pensamiento marxista, Tiempo, sujetos y conciencia, 3 volúmenes de estéticas caníbales, Ontología amerindia. Esta semana, Carlos Rojas, en la serie temática dialéctica, presenta la primera parte de Fetichismo de la mercancía en El Capital de Marx. Bienvenido, Carlos. Buenos días, Edison. La primera pregunta, seguimos en El Capital. ¿Por qué Marx coloca al final del capítulo 1 este acápite cuando ha estado trabajando en la fundamentación de la mercancía? ¿Qué sentido tiene colocarlo en este sitio tan privilegiado? Yo creo que para retomar estos temas de la dialéctica del capital y volver al tomo 1, digamos a la edición de 1872, que es la última que Marx publica en alemán, claro, después está la edición francesa. Tenemos nosotros en los 3 primeros capítulos del Capital, donde en base del esquema de la ciencia de la lógica, del capítulo de las determinaciones de reflexión, Marx, siguiendo esa estructura, va a ir analizando la mercancía, el valor de uso, el valor de cambio, la manera como se forma el equivalente general, cómo el equivalente general se convierte en dinero. Es decir, hay toda una problemática de la economía política y de la crítica de la economía política, en donde Marx va a poner el elemento fundamental que rompe, dijéramos, con toda la economía clásica, produce una ruptura y encuentra la noción de forma-valor, que es la estructura anti la que define el capital. Y claro, uno ha leído estos 3 primeros acápites del capítulo 1 del Capital, y de pronto das vuelta a la hoja y te encuentras con el acápite 4 del primer capítulo, que dice el fetichismo de la mercancía. Entonces dice, pero ¿qué hace esto aquí, no? Y de pronto se pone a pensar en una cosa que es radicalmente distinta. Y dice, bueno, la mercancía, ¿cómo la captamos? ¿Por qué es misteriosa? ¿Qué le sucede? Y se sale del plano de la economía política a las cuestiones de la representación de la conciencia. Y tú dices, bueno, algo está pasando aquí. Entonces la conversación de hoy va en esta dirección y vamos a ir paso a paso para buscar por qué Marx tiene la necesidad de detenerse un momento dado. Y dice, bien, hemos logrado nosotros los conceptos fundamentales de la economía política, pero ahora no podemos seguir al capítulo 2 a menos que nosotros nos enfrentemos con esta cosa extraña que es el fetichismo de la mercancía.
Ahora, explicarnos cabalmente por qué está necesariamente, obligatoriamente ahí, por qué el Marx la pone de manera insistente, es lo que yo creo que hay que ir conversando hoy. Bien, entonces la pregunta es, o las preguntas serían, ¿qué mismo es el fetichismo? ¿Cuál es su origen y cuáles son las fuentes de donde Marx toma esta concepción? Bueno, el fetichismo, no de la mercancía, el fetichismo en general, digamos, es a principios del siglo XIX, no, la palabra es viejísima, ¿no? Y viene del latín que significa artificioso, no más, es un viejo término. Pero a inicios del siglo XIX, tanto los estudios religiosos como el comienzo de la antropología, todavía no hay la antropología en sentido estricto, pero ya comienzan las primeras indagaciones antropológicas, allí se retoma la noción del fetichismo. Y el fetichismo digamos, o bien es usado para comprender algunos fenómenos religiosos, o bien es utilizado para comprender algunos fenómenos antropológicos. El fetichismo quiere decir nuclearmente, digamos, en su base, aunque después hay muchísimas formas de expresión, en el momento en el cual se toma un objeto, cualquier objeto, una muñeca, un zapato, un celular, y se hace que en él se encarnen algunas propiedades sociales o subjetivas o personales o eróticas o sexuales o mágicas que están ahí. Entonces es el objeto el que tiene esas propiedades. Tú tomas una muñeca del vudú y te pinchamos y claro, le va a doler al sujeto real porque ese doble es tu fetiche que te representa exactamente. También el fetichismo significa en el plano religioso, en el momento en el cual desviamos, dijéramos, el amor a Dios o la adoración a Dios y trasladamos eso, y es el gran debate que va a darse en toda la Edad Media, sobre el tema de las imágenes. Entonces terminas adorando la imagen y no adorando al Dios verdadero, si tú quieres, allí. Y esta es la polémica que va a haber entre reforma y contrarreforma y, y todo el debate que, digamos, en el mundo que fue después católico va a ganar la tesis de que la imagen es indispensable para que la gente inculta pueda llegar a creer efectivamente en Dios, y la imagen es el vehículo necesario, pero el problema es que a ratos te quedas atrapado en el fetiche de la estampita, de la escultura, de la pequeña cosa a la cual realmente le estás rindiendo adoración, pleitesía, porque le has convertido en un fetiche. Claro, este es el núcleo del fetichismo. Marx va a tomar, aunque Feuerbach mismo no trata sobre el problema del fetichismo, pero el problema, digamos, del contenido del fetichismo está ya en Feuerbach, y Marx va a tomar tanto de los estudios de la religión que están dentro de Hegel, como de sus lecturas antropológicas que él ya conoce y ve. Y entonces Marx dice, bien, a mí me parece que este hecho de que cualidades que son sociales, cualidades que son humanas, cualidades que son espirituales o psíquicas, terminan por meterse en el objeto y nosotros las vemos allí objetivadas, dijéramos. Este es el origen del término fetichismo que va a tomar Marx para explicar ya no los fenómenos o religiosos o antropológicos, sino para explicar qué pasa con la mercancía. Entonces podríamos decir que este capítulo está escrito bajo la influencia de Hegel, o más exactamente, ¿qué papel juega la fenomenología del espíritu de Hegel?
Bien, yo creo que aquí hay un punto bastante arduo, bastante complicado en los estudios del marxismo, sobre todo después de la publicación del Mega 2, de las obras completas, ya con la caída de la Unión Soviética, que se va a publicar las obras de Marx y Engels, tal como están en sus manuscritos, fotografiándolos sin ningún cambio, y entonces allí surge una serie de estudios que son mayoritariamente, paradigmáticamente, para mostrar la relación entre Hegel y Marx. Y en este punto lo que va a decir, siguiendo el hilo del propio Lenin, que decía que si no lees la ciencia de la lógica no vas a entender nunca a Marx, siguiendo ese hilo hay una serie de estudios, muchísimos, de Fineschi, Moseley, Albritton, Ullmann, Antonio Smith, en fin, una cantidad grande de autores que van a tratar de mostrar cómo diversas partes de la ciencia de la lógica, las determinaciones de reflexión, el problema del fundamento, de la esencia, de lo universal, de lo particular, se expresan en el Capital. Entonces hay una revaloración de la influencia de Hegel, de este Hegel, del Hegel de la ciencia de la lógica y del Hegel de la enciclopedia de la ciencia del espíritu en Marx, para mostrarlo en los Grundrisse o en el Capital o en el capítulo sexto que está allí. Sin embargo, el problema, y hay poquísimos, rarísimos autores que se hacen la pregunta de si Marx, que era un gran conocedor de Hegel, ha estado tomando exclusivamente de la ciencia de la lógica. Y claro, cuando tú entras, que es el ejercicio que estamos haciendo, cuando tú entras a estudiar el Capital, desde luego, esto es evidente, Marx toma del capítulo de determinaciones de reflexión, el lenguaje, el esquema y todo para el capítulo 1 del tomo 1 del Capital en sus 3 primeros acápites, y va siguiendo fundamento, esencia, equivalente, todo eso. Pero claro, cuando llegas tú al capítulo del fetichismo, ya no hay equivalente en la ciencia de la lógica, porque la ciencia de la lógica, que ya es el giro logicista ya completo, cuando Hegel funde ontología y fenomenología, o ontología y conciencia o representación, allí ya no hay ningún elemento que uno pueda ver que explicara lo que es el fetichismo de la conciencia. Entonces la cuestión y la hipótesis fuerte y grande que hay que colocar acá es decir que si uno quiere rastrear la influencia de Hegel en Marx y concretamente en el Capital, y como veremos luego, esto se va a ir repitiendo en el tomo 2 y en el tomo 3, aunque sin un capítulo particular, no hay otra alternativa que acudir a la fenomenología del espíritu. Entonces habría que decir, completar a Lenin y decir, si uno quiere entender a cabalidad el Capital de Marx, hay que leer la ciencia de la lógica y la fenomenología del espíritu. Digamos, Marx, desde luego, ya se confrontó en los manuscritos de económico-filosóficos de 1844, y en diversos escritos va a estar en el debate constante con la fenomenología del espíritu. Es decir, Marx es un conocedor, digamos, conoce a fondo, rigurosamente, como el que más esto, pero digamos, este es una hipótesis, como digo, son muy rarísimos autores que dicen, pero bueno, ¿y qué hace la fenomenología del espíritu aquí? Y creo entonces que acudir, leer otra vez, sobre todo la introducción a la fenomenología del espíritu, el prólogo no, porque el prólogo es el paso, porque hay un prólogo y una introducción a la fenomenología del espíritu en Hegel. El prólogo está escrito después de que termine la obra y es el paso de esta obra a la ciencia de la lógica. Entonces, porque en la introducción hay todos los aspectos metodológicos y los enfoques está ahí. Entonces, la hipótesis fuerte que está aquí es que
para comprender a cabalidad el capítulo del fetichismo, hay que acudir no a la ciencia de la lógica, sino hay que acudir a la fenomenología del espíritu. Esta es la cuestión ahí. Bien, entonces, sé que el tiempo corre, pero así muy resumidamente, ¿de qué trata la fenomenología del espíritu y qué toma Marx de este texto y qué hace con él? Bien, como dices tú, digamos, la riqueza de la fenomenología del espíritu es gigantesca, ¿no? Desde el tema de la conciencia desgraciada, del cristianismo, hasta de la dialéctica del amo y el esclavo, es decir, muchísimas cosas que han sido estudiadas. La bibliografía en torno a este libro es gigantesca, interminable, nadie la podría leer, desde luego, pero yo quiero poner más bien el núcleo de aquello que trata la fenomenología del espíritu para mostrar qué es lo que Marx toma de la fenomenología del espíritu. No tomarlo como una especie de síntesis, sino a ver, veamos qué aspectos centrales, fundamentales, nucleares están en la fenomenología para ver entonces cómo ahí. Entonces la fenomenología tiene como subtítulo, fue el primer título, luego Hegel lo cambió y lo dejó como subtítulo. La fenomenología se define como la ciencia de la experiencia de la conciencia, ¿sí? Lo dice textualmente, la ciencia de la experiencia de la conciencia. Y entonces la pregunta que se hace Hegel desde esta construcción del idealismo y del idealismo absoluto que está allí. La cuestión que se plantea es cuáles son los pasos que da la conciencia para llegar a la conciencia absoluta. Este es el punto fundamental. Entonces hay una conciencia natural, hay una conciencia científica y una conciencia absoluta. Digamos, lo importante de mostrar más allá de los nombres que Hegel le va dando, lo importante de mostrar es que hay un devenir, hay una dialéctica, hay una serie sucesivas de conciencia que se van dando una después de otra. Hay una historicidad de las conciencias. Conciencia 1, conciencia 2, conciencia 3. Conciencia griega, conciencia cristiana, conciencia alemana, no sé, la que es religiosa, filosófica, las que fueran. Esto no es importante. Lo importante es lo que Marx capta es hay una historicidad de las conciencias. Las conciencias van desarrollándose, hay una serie de conciencias concretas que en el caso de Hegel es un camino siempre ascendente a alejarse de la materialidad y a acercarse a la conciencia absoluta. Ya. Ahora, hay un segundo elemento que es importantísimo, nuclear, así fundamental, pero que a veces cuando uno lee los comentarios a Hegel o entre a Hegel tiende a pasarse por alto y dice, no, es que era solamente esta historia de la conciencia absoluta. Pero el otro aspecto que es lo que yo creo que Marx valora es el hecho de que cada conciencia se corresponde con una cultura. Entonces, la historia de la conciencia coincide con la historia de las figuras de la conciencia, el Bildung que llama Hegel. Es decir, esta conciencia coincide con la conciencia antigua. La conciencia desgraciada coincide con toda la historia concreta del cristianismo, con todos sus avatares, sus rupturas, el desarrollo teológico, todas las cosas que está ahí. Y la conciencia moderna es esta conciencia científica y luego la otra conciencia. Entonces, mira, no es un idealismo abstracto, no es un idealismo que se mantiene aquí en la nebulosa, el idealismo de Hegel, sino que a pesar de ir en búsqueda de la conciencia absoluta, de la idea del espíritu absoluto, finalmente la riqueza, que es lo maravilloso de la fenomenología del espíritu, es el hecho que dices tú, tenemos esta conciencia, pero esta conciencia se está encarnando completamente en
en una cultura determinada, en un momento dado de la historia. Entonces, esto es lo que Marx va a valorar, esa profundo historicismo o conciencia histórica que tiene Hegel. Y yo creo que ya tenemos entonces los dos elementos que va a tomar Marx. Entonces Marx se hace la pregunta, y por eso digo que sin la fenomenología no se entiende este capítulo. Marx se hace la pregunta que viene de la fenomenología, y es, bien, nosotros tenemos una cosa que se llama capital, nosotros tenemos una cosa que es capitalismo, modo de producción capitalista. Entonces, así como Hegel se ha preguntado cuál es el Bildung, cuál es la figura, cuál es la imagen, cuál es la cultura que se le corresponde, nosotros tenemos que preguntarnos también cuál es la conciencia correspondiente a esa cultura capitalista. Entonces no se queda en digamos, dos momentos. No se queda solo, el capitalismo, sino que el capitalismo construye una cultura capitalista, y claro, a través de una conciencia, que ya vamos a ver los detalles de esa conciencia, que es una conciencia fetichista, ¿no? Y yo creo que es ese elemento. Y el otro elemento, que es la historicidad, ¿no? La conciencia capitalista solo es una forma de las muchas conciencias que puede haber, la conciencia precapitalista, los modos de representación, el modo de producción asiático, todo el tema al final de su vida sobre digamos, lo que pasaba en el modo de producción asiático y ruso en concreto, o turco, en fin. Entonces, claro, muestra la radical historicidad del capitalismo. Y como ves, yo creo que ahí uno puede encontrar un nexo muy, muy claro entre fenomenología y el fetichismo de la mercancía. Bien, entonces, ahora, para cerrar este capítulo de hoy, de esta semana, ¿en qué consiste el fetichismo de la mercancía y por qué este carácter así misterioso del fetichismo de la mercancía? Digamos, cuando Marx se enfrenta a la economía política, y cuando ha leído la economía clásica, sobre todo de Adam Smith y David Ricardo, donde se está analizando la mercancía, Marx muestra cómo esta economía clásica, digamos, obviamente describe y tiene un carácter científico y profundo la mercancía, pero al parecer esta mercancía, cuando te acercas ahí, tiene un rostro misterioso, dijéramos, porque no se ve qué es lo que es exactamente. Es esta cosa que producimos nosotros, son estos productos que hacemos en medio de esta sociedad, en medio de estos aparatos productivos y de estas relaciones de producción, y hay unas cosas que están allí, y empezamos nosotros a relacionarnos a través de estos productos y estas cosas. Entonces Marx dice, hay un carácter misterioso, hay un carácter que es como religioso, hay como una especie de aura mística de la mercancía que es intercambiable, pero que nosotros no sabemos exactamente qué es. Entonces la pregunta que queda en suspenso es, ¿de dónde viene este carácter misterioso ahí? Lo primero que hace, por eso es la parte fenomenológica, es la mercancía se me presenta a mí como misteriosa. Entonces vamos a develar este misterio fenomenológico, si quieres. Bien. Hemos hecho un recorrido introductorio, diría yo, a lo que corresponde al fetichismo de la mercancía, que es uno de los elementos fundamentales en la teoría marxista sobre el capital y el capitalismo. Entonces, concluimos este encuentro con las filosofías, con nuestro agradecimiento a Tito Chela en la cabina de Radio Voz Andina Internacional, a Carlos Rojas Reyes y a ustedes, Radio Escuchas.
Recibimos sus comentarios y sugerencias al correo electrónico encuentrosconlafilosofía@gmail.com. Hasta el próximo encuentro con las filosofías. Agradecemos su sintonía a Encuentros con la filosofía. el programa que impulsa el filosofar como acción compartida desde las radios universitarias. Les invitamos a compartir las próximas emisiones de Encuentros con la filosofía por esta emisora.